Y por si acaso vamos a inhabilitar la pizarra. Uno nunca sabe cuánto es el nivel de ociosidad. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren solicitar la pizarra para desarrollar un ejercicio, yo les habilito la pizarra. Es más, les comparto pantalla. ¿Ok? Ay, había un estudiante que quería ingresar y no sé si ingresó. Se arrepintió. ¿Qué sucedió ahí? Ahí está la Antonella. Antonia. Me apareció y después desapareció la Antonia. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Ya. Entonces, chiquillos, vamos a avanzar en nuestro contenido. Pero antes de avanzar en este contenido, yo quiero saber cuánto hemos aprendido. No podemos decir que no hemos aprendido nada, ¿ya? Quien me diga que no ha aprendido nada, es un fantasma, Fabián. ¿Por qué pena? Porque anda ahí como un espíritu rondando. Ya. Entonces, aquí va un primer ejercicio. Un primer ejercicio. Aplicando lo que ya sabemos, o lo que creemos saber. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes desarrollen este ejercicio y me digan cuánto les da y cómo se hace. ¿Ya? Así que voy a detener la grabación, la voy a pausar para que ustedes me digan, vamos a pausarla desde ahora, voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Se supone que ustedes deberían hacer el diagrama cuerpo libre, pero les voy a ayudar. En el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Nosotros teníamos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para A y para B. ¿Ya? Ustedes ya lo habían hecho, ¿cierto? Cuando resolvieron la guía ya sabían más o menos cómo eran los diagramas. Entonces, como decía el Fabián, esta imagen ya me parece conocida, ¿ya? No es el mismo enunciado, es distinto, pero tienen que es bajo la misma lógica, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos un cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo A, y vamos a ver las fuerzas que están, ¿cierto?, interactuando en este cuerpo A. Sabemos que hay una fuerza, ¿cierto?, la normal, la que se opone a la deformación, que es perpendicular, ¿cierto?, a la superficie. Tenemos, ¿cierto?, esta es la normal. Tenemos la fuerza peso de A y tenemos la tensión. ¿Tenemos roce? No. No, no hay roce. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos la normal y tenemos la fuerza peso de A. Vamos a poner W. WA. ¿Ya? Tenemos la fuerza peso, no le voy a poner una chiquitita después dibujada. ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el diagrama de cuerpo libre de A. Ahí, A. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, el diagrama de cuerpo libre para B. ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre para B. Entonces en B tenemos la fuerza hacia arriba, que sería, ¿cuál sería hacia arriba? Sería la tensión, ¿cierto? La tensión. Ahí. Tendríamos la tensión. Y hacia abajo tendríamos la fuerza peso. A veces siento que hablo sola. El risas. El carcajadas. Ya. Entonces acá sería, ¿cierto?, la fuerza peso de B. Entonces acá tendríamos B. Eso es una B, aunque no lo crean. Parece un corazón, pero es una B. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que un bloque de la masa, ¿cierto?, de este bloque es 1 kilogramo. 1 kilogramo. Grande y gigante. 1 kilogramo. ¿Ya? Y se encuentra, ¿cierto?, en reposo sobre una superficie horizontal sin roce
es unido mediante una cuerda que pasa por una polea sin roce a otro cuerpo suspendido cuyo, ya, y aquí nos dan, ¿cierto? Nos dan la fuerza peso de B, ¿cierto? Nos dicen que la fuerza peso de B son 30 newtons, ¿cierto? Sí, profe. Entonces nos va a quedar, ¿cierto? Fuerza peso de B, 30 newtons. Por lo tanto, ¿cierto? Sabemos que la fuerza peso de B acá, 30 newtons. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Tenemos, ¿cierto? Ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. Sabemos que acá, ¿cierto? La fuerza peso de A, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la fuerza peso de A? 1 kilogramo. 1 kilogramo. 1 kilogramo. ¿Y el peso, por lo tanto? 100. 100. Si lo aproximamos a 10 la aceleración de gravedad. ¿Cuánto va a ser el peso? 10 newton. Perfecto, 10 newtons. Ya, va a ser 10 newtons. Por lo tanto, ¿cierto? Como esto está, se encuentra en reposo, ¿cierto? Y nosotros estamos solamente analizando el eje X, la normal, ¿cierto? Va a ser 10 newtons también. ¿Ya? La normal también van a ser 10 newtons. Voy a ponerlo para acá, para que no se confundan. Ahí. Ya, entonces aquí vamos a tener, ¿cierto? La normal, que va a ser igual 10 newtons. Ahí. ¿Ya? Entonces, listo. Ahora tenemos que hacer nuestras ecuaciones. ¿Ya? Tenemos que hacer nuestras ecuaciones. En este caso, ¿cierto? Nosotros sabemos que vamos a analizar esto. Tensión, ¿cierto? Tensión. No tenemos fuerza de roce, por lo tanto tenemos solamente la tensión. Tensión en el eje X va a ser igual a la masa, en este caso la masa de A, porque yo estoy analizando A. Voy a poner una A acá. Este es A y este es B, ¿cierto? Este es A y este es B. Eso parece como una fuerza, le hice mal. Ya. Entonces ahí tenemos A. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa de A, a la masa, ¿cierto?, de A por, en este caso, ¿cierto?, la masa de A por la aceleración, que es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? La tensión va a ser igual a la masa de A por la aceleración, que es la aceleración que se genera acá, en este movimiento. Por lo tanto, ¿cierto? La tensión, voy a ponerle una ahí. Por lo tanto, la tensión, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos acá, la tensión va a ser igual, tensión va a ser igual a la masa. ¿Cuánto era la masa de A? 1. 1, por Uno. lo tanto, la tensión va a ser igual a la aceleración, ¿o no? Sí, la tensión va a ser igual a la aceleración. Ahora, la tensión, según esta ecuación, ¿cierto? Tenemos que la tensión, vamos a ver esta ecuación, tenemos que la tensión, que va hacia arriba, ¿cierto? Menos la fuerza peso de B, que va hacia abajo, vamos a poner un espacio ahí, va a ser igual a la masa de B por la aceleración, ¿ya? Y acá en este caso, como sabemos que la aceleración va hacia abajo, le vamos a poner un signo negativo. ¿Ok? ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí tenemos la fuerza peso de B. Y tenemos la masa de B. Entonces reemplazamos acá. Y nos va a quedar tensión menos la fuerza peso de B, que son 30 newton, ¿cierto? Va a ser igual a la masa de B. ¿Cuánto es la masa de B? Si 30 newton, ¿cierto? Es la fuerza 300. peso. ¿La masa? 300. 300, ¿segura? Recuerda que masa por aceleración. Y la masa por la aceleración te da 30 newton. Y la aceleración es 10. Eso se multiplica. Esa es la Menos 30. 3. Menos 30. Perfecto. 30. ¿30 o 3? 3. 3.
Ya, 3 con seguridad. Recuerden que si son 30 newton, si es 30 newton el peso, quiere decir que son 3 kilogramos por 10, ¿cierto? Por eso es 30. 3 kilogramos, que sería la masa. Esta masa tendría 3 kilogramos. ¿Cierto? Porque son 30 newton, por lo tanto son 3 por 10 y me da 30. ¿Ya? Por lo tanto, acá, ¿cierto? La masa de B sería 3. En este caso le vamos a poner al tiro el menos 3. Menos 3A, que es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que T va a ser igual a, entonces voy a reemplazar simplemente acá, ¿o no? Puedo reemplazar mi T o puedo reemplazar el A, como yo quiera. ¿Ya? Entonces en este caso me va a quedar T menos 30 va a ser igual a menos, en este caso yo le puedo poner, ¿cierto? T. Si quiero... ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, el menos 3, ¿cierto? El menos 3t va a pasar al otro lado sumando. Por lo tanto, me va a quedar 4t, ¿o no? Igual a 30. Por lo tanto, la tensión, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da la tensión? ¿Cuánto me da? 7,5. 7,5, perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? 7,5 newton me va a dar la tensión. Y yo sé que la tensión es igual a la aceleración, por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 7,5. Fabián, pregúnteme. Metros por segundo cuadrado. Pregunta nomás, Fabián. ¿Ok? Es que no entiendo lo que dijo la Vale, no entendí esa parte, lo que explicó justo ahora. ¿Qué parte? Lo de abajo, la de 4T y eso, esa parte no entendí. Ah, reemplacé acá nomás, pues, Fabián. Fíjate que T es igual a A, ¿no? T es igual a A, ¿o no? Acá. Sí. Entonces, como T es igual a acá, reemplacé, pues. En vez de poner T y A, reemplacé esa A por una T. Porque según esto, T es igual a A, ¿o no? Vamos a Sí, marcarlo acá. profe. Y si la tensión es igual a la aceleración, voy a dejar todo en función de la tensión. Entonces aquí donde estaba A, yo le puse T. Ahí, va. ¿Ya? Quería sacar una flecha. Ahí. Entonces ahí donde había una aceleración, yo le puse T. ¿Se entiende? Ahora sí. Ya. Entonces, como dejé todo en función de T, ¿cierto? Despejé la T y me quedó una tensión de 7,5 newton y una aceleración de 7,5 también, porque tensión es igual a aceleración. Por lo tanto, acá la alternativa correcta era la letra A. Chan, chan, chan. Esto era un ejercicio de selección, ¿ya? Para que vean que lo que les enseño se aplica. ¿Ok? ¿Alguien que haya quedado confundido con este ejercicio que todavía no lo entiende? Fabián, tienes la mano levantada. Baja tu mano. Si no tienes dudas, obvio. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Ya. Voy a ver el chat. ¿De dónde salió el 4? ¿Este? Ah, porque el menos 3t pasó al otro lado. Entonces, como pasó el menos 3 al otro lado, t más... Esa parte yo me la salté. Vamos a verlo un poquito para abajo. Esta, lo vemos para abajo. Fíjate acá que pasó, ¿cierto? Que acá... Ahí se todo junto. Acá, ¿cierto? Lo que pasó es que ese t, el menos 3t, ¿cierto? Lo pasa al otro lado. Como está restando, pasa sumando. Entonces, más 3t más t me da 4t. Po. Entonces 4t y el menos 30 va a pasar al otro lado sumando. Por lo tanto, me va a quedar 4t igual a 30.
Entonces ese 4 que está multiplicando, pues al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 30 dividido en 4. Eso. ¿Se entiende? Ya. Ahora sí, ¿puedo borrar? Fabián, ¿me autorizas para borrar? ¿Verdad que me dijo que no iba a hablar? Fabián. Ya. Vamos a borrar entonces con el permiso del Fabián. Ya, entonces este sí lo pueden hacer ustedes. El peso de una persona de 85 kilogramos es, si me lo dicen mal, les voy a ir a buscarle sus casas y les voy a volver. No me pueden decir una respuesta mal. Ya. Que se demoran. ¿Cuánto es? Rápidamente. 850. 850 newton. Muy bien. Muy, muy bien. Ya. Siguiente. Todos saben por qué 850, ¿cierto? Que yo avance. Serían 850 newton, ¿cierto? Corazoncito. Sí, que no. Fabián, ¿qué sí que no? Serían 85 por 10, ¿cierto? Por eso les da 850 newton. Recuerden que peso, ¿cierto? Peso era igual a la masa por la aceleración de gravedad que nosotros la aproximamos, para efecto, ¿cierto? De la PCU, de la PTU y todo, lo aproximan a 10. Entonces, en este caso, va a ser 85 por la aceleración de gravedad que se aproxima, ¿cierto? Como les decía, a 10 metros por segundo cuadrado. Recuerden que es aceleración. Y eso, ¿cierto? Son kilogramos. Por lo tanto, ahí les va a quedar 850, ya que es una fuerza, la fuerza peso, les va a quedar 850 newton. ¿Ok? Borrar. Siguiente. Ya. Chan, 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 chan. Uy. ¿Cómo se hace este ejercicio? ¿Cuánto les da? A ver. ¿Cómo harían este ejercicio? Dice, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo de masa, esta adquiere una aceleración. Ya, acá tienen que recordar, ¿cierto? La segunda ley de, voy a sacar la pizarrita, tienen que recordar, ¿cierto? La segunda ley de Newton, que fuerza, y pongo G, fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Ya, entonces, acá lo que les dicen, si al aplicar una fuerza sobre un cuerpo de masa m, esta adquiere una aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración si se triplica la fuerza y se reduce a la mitad la masa? ¿Cómo será este ejercicio, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo se hace este tipo de ejercicio? ¿Cuánto les da? Yo sé que la Romina sabe. Romina, ¿cuánto te da? No, profe, yo no sé cómo hacerlo. No, pensé que se había salido. Romina. Tiene el charingan, así que. Romina. Dígame. Romina, ¿cuánto te da? No sé, profe. No, no puede. ¿No puede decirme que no sabe? Tiene el charingan ahí. Dígame, ¿cuánto le da?
¿Alguien que sepa cómo se desarrolla este ejercicio? Renato, Jorge Martínez, Daniela, Bárbara, Antonia, Amanda, Sí, profe, ¿qué cosa? Agustina. ¿Cómo se desarrolla este ejercicio? ¿O qué resultado les da? A mí me dio la C. ¿Cuál? La C. La C. Muy bien. Bravo. Esa es la C. ¿Ya? Muy, muy bien. ¿Alguien más que lo hizo? Y ahora voy a explicar cómo lo hizo. Yo no sé si lo hizo usted así. Acá los métodos, da lo mismo, al final lo importante es llegar, ¿cierto?, al resultado. Entonces acá, ¿qué deberíamos hacer, cierto? Acá lo que nos dice el ejercicio, ¿cuál es el valor, cierto, de la aceleración si se triplica la fuerza y se reduce a la mitad? Y se reduce, ¿cierto?, la masa a la mitad, ¿ya? ¿Qué podrían haber hecho acá? Yo lo que hice, ¿cierto?, cuando hago este tipo de ejercicio, en este caso, aceleración, vamos a poner la masa. Hay gente que lo hace mucho más simple, ¿cierto? Pero yo no soy una persona simple. Entonces vamos a despejar, ¿cierto?, la aceleración. ¿Ya? Vamos a decir que aceleración va a ser igual a la fuerza partido por la masa. Y esta va a ser la aceleración 1. Le voy a poner aceleración 1. ¿Ya? Esto es la primera condición, ¿cierto? Aceleración 1. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, ¿cierto? Como dice el ejercicio, ¿cuál es el valor de la aceleración si se triplica la fuerza? O sea, ahora, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza triplicada, ¿ya? Una fuerza triplicada, y se reduce la masa a la mitad. O sea, masa, ¿cierto? La masa se va a reducir a la mitad. Ya, vamos a poner ahí un 2. Ahí un 2. Por la aceleración, ¿cierto? Entonces acá, por aceleración. Entonces acá nuevamente, ¿cierto? Vamos a ver esta condición. Sé que algunos lo hacen mucho más rápido, ¿cierto? En este caso, el 2, ¿cierto? Va a pasar multiplicando, me va a quedar 6F, 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 dividido, voy a hacer el dividido ahí, dividido M va a ser igual a A2, que es esta nueva condición. ¿Ya? Por lo tanto, acá simplemente yo reemplazo. Fuerza partido en masa. Yo sé que fuerza partido en masa va a ser igual a la aceleración 1. Por lo tanto, ¿cierto? Reemplazo acá y me va a quedar que 6 de A1 va a ser igual a A2. De A1, ¿cierto? Va a ser igual a A2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la aceleración? La aceleración, ¿cierto? Se va a multiplicar por 6. ¿Ya? ¿Ok? Simplemente eso. Ahora, ¿cómo hicieron el análisis y llegaron a ese dato? Pueden llegar de muchas maneras, una de esas maneras es, ¿ya? Entonces, chiquillos, avanzamos un poco más, ¿cierto? Estos eran algunos ejercicios para repasar los conceptos de fuerza, de masa, de aceleración, ¿ya? Y nosotros en general, ¿cierto? Hemos estado estudiando en mecánica, ¿cierto? Los efectos que se producen por diversas fuerzas, ¿ya? Hemos visto también que existen diversas fuerzas, ¿ya? Vimos que existían fuerzas gravitacionales, electromagnéticas, nucleares, y también, ¿cierto? Pudimos observar distintos tipos, ¿cierto? De fuerza, como la fuerza peso, la normal, la roce, la tensión. La elástica aún no la hemos visto, ¿ya? Que vamos a estudiar los resortes después de ver impulso. Nosotros también hemos visto, ¿cierto?, los diagramas de cuerpo libre,
que nos van a ayudar, ¿cierto? Como el Fabián decía, no puedo, por ejemplo, desarrollar el ejercicio si no puedo hacer el diagrama. Por lo tanto, ayudan, ¿cierto? Es un método que nos ayuda a simplificar el estudio de la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando nos veamos enfrentados a cualquier tipo de ejercicio, ¿cierto? Es importante que podamos desarrollar este tipo de diagramas, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante nosotros, ante cualquier cierto tipo de fuerzas que interactúen, vamos a tener que trabajar con diagramas, ¿ya? Ya sabemos cómo expresar un diagrama, ya ustedes me mandaron la guía, ¿cierto? Y yo asumo que han entendido hasta acá lo que hemos pasado, ¿ya? Ahora, si hasta el momento no han entendido, recuerden que pueden preguntar en clase y como bien algunos hacen preguntar por el chat, quizás no se atreven, por ejemplo, a preguntarme por audio, pero pregunten por el chat, hagan preguntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si van quedando como perdidos en el contenido, es importante volver a repasar esos contenidos en los cuales quedaron perdidos, ¿ya? Yo no tengo problema en volver atrás y volver a repasar conceptos que ya vimos en clases anteriores, ¿ok? Entonces nosotros hemos visto, ¿cierto?, estas leyes de Newton, entre paréntesis, si pueden ver un poco de la vida de Newton, se lo recomiendo. Por ahí hay un documental de Cosmos que habla un poco de la vida de Newton, de este niño que de alguna manera se crió como solo, que era como autista. Newton tuvo igual una vida como súper dura y fue un genio. De verdad que era muy, muy genial el tipo, muy apasionado por lo que hacía y no solamente aportó esto de las leyes, ¿cierto?, de la física, sino que aportó en varios ámbitos, como todo científico, ¿cierto?, antiguo, que no solamente se desarrollaba en una ciencia, sino que se movía tanto en física, en química, en biología. Y dentro del documental El Cosmos, que si lo pueden ver, chiquillos, de verdad que es un buen documental. Si lo pueden seguir es muy bueno. Bárbara, vaya nomás, ¿ya? Entonces, habíamos visto, ¿cierto? Ya. Entonces habíamos visto, ¿cierto?, esto de las leyes de Newton. Dejen ver de nuevo el chat. Cosmos, si pones en YouTube, pones Cosmos y pones Newton, te va a aparecer y también lo puedes buscar. No sé si habrá por ahí, ustedes conocen más como páginas donde pueden buscar documentales, películas. Por ahí unas páginas donde aparece el documental completo de Cosmos y síganlo, de verdad que les va a servir. A mí me parece súper entretenido. Además que habla muchas cosas que no sé, a veces nos da curiosidad a los seres humanos, sobre todo, por ejemplo, los viajes espaciales, la vida en otros planetas. Eso igual en algún momento lo vamos a tocar acá, por si acaso. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos visto, ¿cierto?, las leyes de Newton. Habíamos visto un video también. Para muchos Ese video, no científicos, sé si se Isaac acuerdan. Newton ha sido el más grande científico de la naturaleza en forma de leyes. Muchos Bueno, él siglos hizo de como le edad con había la que un dicho. objeto cae no depende de su peso y también Como les describió había cómo dicho, la ¿cierto? Tierra gira Newton tuvo alrededor del varios Sol, aportes. de la En Luna una de las alrededor clases de la Tierra. nosotros vimos Newton, este la documental. fuerza que jala Así a que la si lo manzana pueden ver, es la que este es mantiene a la del Luna canal en su Curiosamente, órbita. donde habla Esa acerca es de la las leyes de famosa Newton. ley ¿Ya? de las gravitas de los astros. Y aquí Por habla un poco un día, acerca sentado de en el Newton, campo, vio caer la lana, es de la las que leyes, mantiene de las cómo tres leyes trabajó del en estas movimiento, leyes. a no ser que sea obligado a cambiar Y su nosotros, estado de hecho, por la ocupamos. fuerzas ¿Ya? impresas Cuando sobre él. hacemos este tipo de Esto ejercicio, significa que si un objeto nosotros está hemos quieto, ocupado la seguirá primera, la quieto, a segunda menos que ley, una incluso la fuerza, acción y reacción. que lo ¿Ya? empuja. Y de Algo hecho ahora lo similar vamos a ocurre ver, por con la ejemplo, en acción y reacción, cuando veamos segunda el ley choque de Newton elástico, o ahí estamos ley viendo una acción y fundamental de la reacción. ¿Ya? dinámica. El cambio de movimiento es Entonces directamente nosotros un muchas de auto que estas viene leyes, en ¿cierto?, esta las hemos directa aplicado. acción. No solo él se moverá, están separados. Bueno, masas como el mismo Newton de... Y vamos a volver a hablar de Newton. ¿Ya? Entonces acá tenemos sus leyes, ¿cierto? La segunda ley que también la hemos aplicado. Y la tercera ley de acción y reacción, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? Desarrollamos algunos ejercicios en clase.
hablamos, ¿cierto?, de la fuerza de roce. Sabemos que existe, ¿cierto?, este roce cinético. Tenemos el roce cinético y el estático, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, este coeficiente de roce, incluso calculamos los coeficientes de roce. Y ahora vamos a llegar, ¿cierto?, a un nuevo concepto que vamos a empezar a ver, que es el momentum o impulso, ¿ya? Y con esto vamos a ir empezando y terminando nuestra clase, ¿ya? Nos quedan 2 minutos. Entonces acá, la pregunta es, la de la vida. Si hay un gatito, perrito, no sé qué es como un gato perro, ¿no? Como más perro que gato, no sé, ya bueno, lo que sea. Es un híbrido. Si vemos este perrito gatito, ya que es muy kawaii, y resulta que tenemos un carro con muchos regalos, un carro, ¿cierto?, de supermercado. ¿Con cuál creen que sería menos doloroso atropellar a este perrito gatito? No sé. ¿Con cuál creen ustedes que le dolería menos al gatito perrito, ¿cierto?, que lo atropellaran? Si lo pasan a llevar, porque el gatito justo se cruzó ahí sin querer. ¿Ya? ¿Con un carrito lleno de regalos, que va a una velocidad, ¿cierto?, de 10 metros por segundo? ¿O con un carrito de supermercado vacío, pero que va, ¿cierto?, a una velocidad de 30 metros por segundo? ¿Cuál creen que son? El con regalo. ¿Con regalo le va a doler más? ¿O con el Menos. El Dale menos. vacío, el carrito vacío. Porque va más lento. que va más lento? Ya. Y el Fabián dice con el carrito vacío que va a 30 metros por segundo. ¿Eso? Ya. Entonces acá vamos a empezar a ver un concepto que se llama momentum. El momentum, o momentum lineal, ¿ya?, o movimiento lineal, vamos a ver, ¿cierto?, que va a tener 2 grandes factores, ¿ya? Si bien, por ejemplo, otro ejemplo, un tren, ¿cierto?, gigante en masa, puede ir a una velocidad súper lenta, pero si te pasa a llevar, aún así tiene un gran momentum, ¿ya? Tiene un gran movimiento. Entonces, vas a sufrir dolor igual, po. Aunque vaya, ¿cierto?, el tren a muy poca velocidad, te va a afectar igual. ¿Por qué? Porque tiene harta masa. Pero a la vez, ¿cierto?, si por ejemplo te llega un balazo, la bala, ¿cierto?, tampoco tiene tanta masa, pero la velocidad a la cual sale, ¿cierto?, disparada esa bala, también tiene un gran momento, ¿ya? Entonces vamos a ver que este nuevo concepto, ¿ya?, que es el momento, ¿ya? Acá podemos ver una imagen, un GIF más que una imagen, ¿cierto? ¿Cómo creen que funciona este sistema? Estamos pasados, ¿no? Acá no sé si ustedes se fijan, pero es como si, no sé, es como si la imagen da la impresión como si pasara electricidad a través de estas ampolletas, ¿cierto? ¿Y es eso posible? ¿Puede suceder eso? Lo vamos a ver, ¿cierto?, la próxima clase. Hasta la próxima. Ya, chicos. Hasta